Juan Antonio, buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo ¿Cómo está? estás? Muy bien, Bien, bien. ¿Y tú? gracias. Bien también. Bueno, vamos a comenzar con lo que dejamos el día de ayer. Sí, Entonces quedamos que hoy vamos a ver lo que sería la función delta de Dirac, obviamente su transformada de Laplace y algunas propiedades de esta función delta de Dirac, algunos ejercicios con la delta de Dirac y sus transformaciones, transformadas de Laplace. Y después vamos a ver lo que es eh, modelación de circuitos eléctricos, ¿sí? sí. Sus equivalentes mecánicos son muy similares, entonces eso se los dejo ahí de tarea para que los busquen, ¿no? Ok, sí. ¿Alguna duda hasta aquí? Hasta aquí no. ¿No? Bueno, pues entonces déjame nada más, permíteme. Wow. Permítame nada más que abre un programa, función delta de Dirac. Abrir con Paint. Muy bien, entonces déjame nada más te comparto mi escritorio. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar con esto que es la función delta de Dirac. La función delta de Dirac también es conocida como función o impulso unitario. ¿Sí? Imagínate como si fuera un impulso de energía eh, en un instante muy pequeño de tiempo, ¿no? Ejemplos de esto los puedes ver en la naturaleza, por ejemplo, un rayo. Un rayo es una función, se puede catalogar como si fuera una función delta de Dirac, donde es muchísima energía en un instante de tiempo. Antes de ese instante de tiempo no hay nada y después de ese instante de tiempo tampoco hay nada. En ese instante hay un cúmulo infinito de energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la delta de Dirac es algo parecido y para poderla explicar, te voy a empezar explicando lo que es una hermanita de ella, que es la función impulso unitario o un escaloncito unitario, que es esta de aquí, ¿no? Es la delta de A en T menos tau, ¿sí? Esta delta de A en T menos tau nos dice que es cero para valores menores que t y entre 0 y t menos y tau menos a, ¿no? O sea, es cero en esta zona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego nos dice que también es cero para t's mayores o iguales a tau más a, o sea, en esta otra zona también es cero. Ujú. ¿Sí? Y nos dice que vale 1 sobre 2a entre tau menos a y tau más a, ¿no? O sea, aquí, en este escaloncito. Entonces, si tú te fijas, entre tau más menos a y tau más a, ahí la diferencia es 2a, como lo marco aquí, ¿sí? Ujú. O sea, la base vale 2a y la altura estamos diciendo que vale 1 sobre 2a. Entonces, si multiplicamos el área de un rectángulo es muy sencilla, ¿no? Es base por altura. Entonces, si multiplicamos base por altura, pues va a quedar 2a entre 2a, pues eso es igual a 1. Entonces tenemos 1 en unidades cuadradas, ¿sí? Ok, sí. Bueno, entonces el área es 1, eso es importantísimo. Su área bajo la curva, 1. O sea, si yo integro a esta función delta de a, si yo le pusiera aquí su integral,
Si yo hiciera aquí, ahí está, su integral, si yo le hiciera su integral, a esta cosa, pues me daría un 1. ¿Estamos de acuerdo? Como Ok. resultado. Sí. ¿Sí? ¿Hecho? Bueno. Entonces, eh, también se le conoce como la función delta de Kronecker, a esta función impulso unitario, ¿sí? Con área 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos haciendo esta delta de A un poquito más pequeña y decimos, pues ahorita tenemos delta de A, pues es esta basesota de acá abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo digo, ahora la delta de A, ay, caray, la delta va a ser delta de A medios, ¿sí? Entonces va a estar entre tau menos A medios y tau, y su altura va a ser 1 sobre A para poder seguir contando con área igual a 1, ¿no? Ok, sí. La reduje a la mitad y la hice al doble de grande en la altura, ¿sí? En el ancho la hice a la mitad y a la altura doble de grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué pasa si la hacemos a cuartos en lugar de a medios? Pues entonces a cuartos va a estar tau menos a cuartos y tau más a cuartos y la altura debe de ser 2A para que sea la mitad, ¿no? Digo, para que sea el doble. Y siga manteniendo área igual a 1. Sí. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando la A tiende a 0, vamos a obtener la delta de Dirac. Ok. ¿Sí? Entonces, esta delta de Dirac la vamos a obtener cuando la A tiende a 0, o el límite tiende a 0, ¿no? Entonces, pues va a desaparecer la A de la delta. Y ya tendríamos la famosísima delta de Dirac, que es un impulso unitario, digo, un impulso de energía de área 1, pero de una enorme energía, una energía infinita, en un tiempo o un pequeño instante, ¿no? De tiempo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces su definición va a ser que delta de Dirac de T menos tau, o sea, desplazada, obviamente, está desplazada en el origen, T menos tau, es igual al límite cuando A tiende a 0 de delta de A de T menos tau, ¿no? Ujú. Es lo que acabamos de demostrar aquí gráficamente, ¿sí? Y por lo tanto, sus valores van a ser, la delta de Dirac va a ser infinito en T igual a tau y 0 para T distinto de tau. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es la famosa función delta de Dirac o función impulso, esta de aquí. Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a sacarle la integral. Si yo integro, pues obviamente, como el área, siempre cuidamos que el área fuera 1, pues el resultado de una integral de la delta de Dirac, pues va a ser 1, ¿no? Siempre y cuando esa delta esté dentro de los límites de inferior y superior de la integral, ¿no? Que no esté fuera de los límites. Eso es obvio. ¿Sí? Entonces, su área bajo la curva, pues va a ser 1. Eso por definición. Así la diseñamos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí. Ya que la función del área bajo la curva de la función delta Dirac siempre será 1. Por eso lo anoté ahí, ¿no? Ok. Luego, tenemos que la integral de la delta de Dirac por una función f de t diferencial de t, pues va a ser igual a f de tau. O sea, va a ser el valor de la función por por la, ¿cómo se llama? Por la delta de Dirac. ¿Esto cómo lo podemos representar? Aquí voy a hacerte una grafiquita pequeña.
imagínate que tienes aquí tu gráfica, ¿sí? Y que tienes una función cualesquiera, ¿no? Ese es tu f de t, ¿sí? Y que también tienes además tu delta de Dirac, aquí. Okay. Ese es tu delta de Dirac, ¿no? Entonces, en esta pequeña zona, ¿sí? Tú ahí podrías ver que como estás integrando desde menos infinito hasta infinito, en esa pequeña zona solo va a existir la función f de t, ¿no? ¿Sí? Sí. En donde está multiplicándose por la delta de Dirac, porque en las otras zonas, pues la delta de Dirac vale 0, entonces si multiplicas la f de t por 0, pues es 0, ¿no? Entonces, solo en esa pequeña zona. Entonces, el área bajo la curva de la delta de Dirac ahí vale 1. Entonces, multiplicado por la f de t, pues va a ser la misma f de t evaluada en el punto tau, que el punto tau pues es este de aquí, ¿no? El punto tau es este de aquí, ¿sí? Ese es el punto tau. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, pues con eso se queda demostrada esta integral, ¿no? Cuando integra la delta de Dirac por cualquier función, entonces el resultado va a ser la misma función evaluado en el punto donde se encuentra la delta de Dirac. Otras propiedades podemos ver esta de aquí, que es la integral de la delta de Dirac, pero magnificada, ¿sí? Magnificada en A. Entonces, esa magnificación nos va a dar 1 entre A por la función la cual estamos multiplicando evaluada en 0, en el origen. ¿Por qué? Porque si estuviera aquí A por T menos tau, sería tau aquí, ¿sí? Sí, pero no está desplazada. Pero como no está desplazada, pues por eso es 0 aquí, el F es F de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y otras propiedades, podemos ver que f de t por delta de Dirac es igual a f de 0 por delta de Dirac. ¿Por qué? Porque me vale gorro lo demás, ¿sí? Porque pues, la delta vale 0 en cualquier otra posición que no sea en donde está la delta, ¿cierto? ¿Sí? T por la delta de Dirac es igual a 0, ¿sí? Y la delta de Dirac de algo magnificado, pues es igualito acá, ¿no? Nada más sin la función f, es 1 sobre a, valor absoluto, y delta de Dirac. Y algo muy importante, la delta de Dirac es una función par. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que delta de menos t es igual a delta de t. Ok. ¿Claro? Sí. Muy bien, entonces, pues hasta aquí fueron todas las propiedades, entonces ya nada más nos queda pues ver cuál sería la transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace de una delta de Dirac ya desplazada, pues es la integral, si tú te fijas, la integral de la delta de Dirac por e a la menos st, que es el kernel, ¿no? ¿Sí? Entonces, aprovechando esta misma propiedad que está aquí a la misma altura, pues tendríamos que el resultado sería e a la menos s, en lugar de t va a ser tau, ¿sí? E a la menos s tau. Eso significa que la delta de Dirac, la transformada de la delta de Dirac desplazada en tau, va a ser e a la menos s tau. La de la delta de Dirac en el origen, ¿cuál sería? Eso Transformada de Laplace sin el tau, sin el tau. sería normal, Sería ¿no? Fíjate. e a la 0. E a la 0 es Ah, la 0. 1. ¿Sí? Ok, ok. Entonces la transformada de la delta de Dirac en el origen es igual a 1.
Ah, ok, ¿sí? sí. Porque sería E a la cero. Sí, sí, sí. Y E a Ok. la cero, pues es 1. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Bueno, pues ahí está entonces lo que yo quería mencionarles de lo que es la función delta de Dirac. ¿Hay alguna duda que tengas? No, todo quedó bien. ¿Todo quedó claro? Muy bien, pues vamos a abrir el siguiente archivo. Vamos a abrir el siguiente archivo. Estos ya son ejercicios de la sección 7.5. Entonces, en estos ejercicios de la sección 7.5, vamos a observar que tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial lineal de orden 1, pero que, bueno, hasta ahorita que ya sabemos las integrales de la delta de Dirac, sí ya podríamos resolverlo con las lineales también. Pero antes, como no sabíamos cómo se manejaba la delta de Dirac, no sabríamos cómo resolverlas con las lineales, ¿no? Lineal de orden 1. Entonces, la vamos a resolver con transformada de Laplace y ustedes también la pueden resolver con, con las lineales para ver si le llegan al mismo resultado. Sus condiciones iniciales son y de 0 igual a 0. Primero transformo yo la primer, la primer derivada y su resultado me va a dar S por Y de S menos Y de 0. Como el Y de 0 vale 0, pues se elimina ese Y de 0, ¿no? Sí, ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí, Después le saco la transformada Y. Puedo sacar de la transformada el menos 3, ¿sí? Y su resultado, pues me va a dar menos 3Y de S. ¿Hasta ahí estamos sí, de acuerdo? sí, Bueno. Y por último, transformo el lado derecho de la igualdad. Entonces voy a transformar la delta de Dirac, ¿sí? Y el resultado de esa delta de Dirac desplazada en 2, me va a dar E a la menos 2S. sí. ¿Estamos de acuerdo? Según la fórmula que acabamos de demostrar hace rato. Muy bien, pues entonces ya tengo aquí mi resultado. De esta parte puedo factorizar el Y de S Sí. y tener esto de aquí, ¿no? Y de S ya factorizado multiplicado por S menos 3, Sí, ¿cierto? Como está multiplicando, lo paso dividiendo y ya tendría esto de aquí. Y pues para resolver eso, pues nada más hay que aplicar transformada inversa. Entonces tengo la transformada inversa y es transformada inversa de la Y de S, pues que ya sabes que es Y, y la transformada inversa de E a la menos 2S entre S menos 3. Bueno, como tengo una exponencial en el espacio de Laplace, eso significa un desplazamiento en el tiempo. ¿Sí recuerdas esa propiedad? sí. Traslación en el tiempo. Traslación en el tiempo. Entonces, voy a manejar, a Esa quitar raya. la exponencial, quito la exponencial y manejo un tau igual a t menos 2, ¿no? Y Ok, solo me queda la transformada de inversa de 1 sobre s a la menos 3, ¿sí? sí. Recuerda que esa propiedad de traslación en el tiempo invertida es la única que no cambia de signo. Ujú. Queda igualito, ¿no? El menos 2 en S se va a convertir en T a la menos 2, o T menos 2, perdón. Ok, sí, ¿Cierto? sí, Bueno, entonces, como tú sabes, aquí me faltó una raya, ¿sí? Me faltó una raya diciendo tau es igual a T menos 2. sí, 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 la rayita esa que se pone Aquí, enfrente. en esta zona, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí se la agregan ustedes, ¿no? Me faltó Sí, esa raya y es E a la 3 tau igual a U de tau, que eso es la transformada sin desplazar, ¿no? De esta de aquí, transformada inversa de 1 sobre S menos 3.
y sustituyo el tau y pues ya me va a quedar y igual a e a la 3 t menos 2 por u de t menos 2. ¿Sí? Sí. Recuerden que todas las transformadas inversas están con un escalón unitario, se puede colocar o no colocarlo. Yo aquí accedí a colocarlo para ya, porque ya la otra propiedad me lo iba a pedir, ¿sí? Y para que se viera el desplazamiento en ambos. ¿Está claro? Sí, estoy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? No, este quedó muy claro. ¿Sí? Bueno. El siguiente ejercicio es el 11 de esa misma sección 7.5 y esta es una ecuación diferencial de segundo orden lineal no homogénea, ¿no? Que si ustedes la quieren resolver por los métodos tradicionales, la pueden resolver por el método de variación de parámetros. ¿Sí? Ok. Muy bien. Bueno, tiene condiciones iniciales y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 0. Y del otro lado de la igualdad tenemos dos deltas de Dirac, ¿sí? Una desplazada en pi y otra desplazada en 3pi. Sí. Bueno, entonces primero, igual que la otra vez, saco transformada de la segunda derivada y la transformada de la segunda derivada me va a dar como resultado esto de aquí abajo, ¿sí? S cuadrada y de s menos s y de 0 menos y' de 0. Como y de 0 vale 1, pues lo voy a sustituir con S1, ¿no? Y lo voy a poder pasar esa menos S del otro lado de la igualdad, ¿sí? Okay. Como esta S de acá, ¿no? Porque está restando, la puedo pasar sumando, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Y el otro, el Y' de 0, pues vale 0 y se elimina. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Eso sería la transformada de la segunda derivada. La transformada de la primera derivada, hay que recordar que pues, tenemos el 4, lo podemos sacar de la transformada, entonces sería lo siguiente. ¿Sí? 4s y de s menos 4y de 0, porque el 4 está multiplicando a toda la transformada, ¿no? Entonces el y de 0 vale 1, entonces voy a tener un menos 4, entonces este menos 4 lo puedo pasar del otro lado como un más 4, ¿no? ¿Sí? Y por último, tenemos la transformada de 13y. Pues el 13 lo puedo sacar de la transformada y me va a quedar como 13y de s. ¿Está claro? Eso es con respecto al lado izquierdo de la igualdad. Del lado derecho de la igualdad, pues tengo las transformadas de las dos deltas, ¿no? La primer delta me va a dar E a la menos pi s. E a la menos pi s, exactamente. Y la segunda transformada me va a dar e a la menos 3 pi s. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nada más aquí. Sí, es el mismo signo, ¿no? Entonces, pues ya me queda esta expresión de aquí, ¿no? Y puedo factorizar la y de s del lado izquierdo, ¿no? Y factorizando la y de s me queda s cuadrada más 4s más 13. Y del lado derecho, e a la menos pi s, e a la menos 3 pi s, más s y más 4, ¿cierto? Sí. Muy bien, entonces el s cuadrada más 4s más 13 está multiplicando a la y de s, entonces lo paso del otro lado dividiendo. ¿Sí? Sí. Y recuerdas la que hicimos ayer, el ejercicio que hicimos para completar el cuadrado. Pues aquí vamos a hacer algo parecido. ¿Sí? El 13, no, ahí no hay un trinomio en el denominador, no hay un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo voy a dividir el 13 en dos cosas, en 4 y en 9. Y ya con el 4 ya tengo que s cuadrada más 4s más 4, pues va a dar s cuadrado, s más 2 al cuadrado, ¿no? Y voy a tener un más 9 que me sobra, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si tú te fijas, aquí ya tengo un desplazamiento en el espacio de Laplace.
Entonces yo acá arriba tenía S más 4. Con las exponenciales no puedo hacer nada, entonces con esas voy a jugar después. Pero el S más 4 no es igual a S más 2. Pero se puede Pero partir. sí puedo repartirlo en S más 2 más 2. Y Sí, ya tendría yo un desplazamiento S más 2 y la otra sin la S, que sería un más 2. sí, ¿Cierto? sí, Muy bien. Entonces, con eso, pues empiezo a hacer mis antitransformadas. Entonces, la transformada del lado izquierdo, pues va a ser la de Y de S, que esa pues, es muy sencilla y nos va a dar Y, ¿no? La antitransformada, la primera antitransformada va a ser E a la menos pi S, E a la menos pi S, entre S más 2 al cuadrado más 9, ¿no? Ahorita voy a decirte, te voy a poner todas y luego ya te explico una a una, ¿no? Y luego tengo la antitransformada, el denominador es igualito, ¿sí? sí, En el denominador vamos a ver exactamente lo mismo en todas las 4 antitransformadas. Como en el numerador tenemos una suma, pues nada más el denominador queda igual y vamos agarrando cada término de la suma, ¿no? Entonces, sí, la segunda antitransformada es con la exponencial e a la menos 3 pi s. La tercera antitransformada pues, va a ser con el s más 2, ¿sí? Y la cuarta antitransformada pues va a ser con el más 2, pero como el 2 lo puedo sacar de la transformada inversa, porque acuérdate que la transformada y la transformada inversa son integrales, las sí, constantes pueden salir, pues ya lo dejo de la forma que tenga forma de ¿cómo se llama? De las funciones ya conocidas o de las transformadas ya conocidas, ¿no? De las fórmulas ya conocidas. sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con la primera. Ok. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con la primera. Eh, la primera, si tú te fijas, tiene una exponencial, ¿no? E a la menos pi s. Sí, Entonces, pues yo le voy a meter aquí un tau igual a t a la menos pi, ¿sí? Es un desplazamiento en el tiempo. Al tener una exponencial en el espacio de Laplace, en el tiempo voy a tener una función desplazada, ¿cierto? sí. Muy bien. Entonces, ahí se explica que ya quitamos el desplazamiento, ¿no? Voy a irme resolviendo de una por una, ¿no? Para que vayas entendiendo cómo salieron. Ok, está bien. Y luego después de eso, yo tengo aquí el s más 2 al cuadrado, ¿cierto? Sí, lo ¿Sí? podemos cambiar por esas Es el rayas. desplazamiento, entonces la cambio a s rayas y aquí tengo s rayas más 2 y ya quité y ya tengo s más 2, s cuadrada, s rayas cuadrado más 9, ¿no? Y sigo teniendo mi tau acá, ¿sí? Tau es igual a t menos pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y es un ¿Sí? seno. Esto es un seno, exactamente. Entonces es un seno donde la beta vale 3, ¿no? Sí, Porque porque es beta una raíz. cuadrada vale 9. Beta cuadrada vale 9, entonces la beta vale 3, entonces hay que dividir entre 3, que es Sí, ese tercio, ¿sí? Entonces tengo el seno y el tercio por esta parte, ¿sí? ujú, Este, el desplazamiento en el espacio de Laplace me va a dar una exponencial en el tiempo. Obviamente, como en el tiempo todavía lo voy a manejar con la función, con la variable tau, ¿sí? Si te fijas, aquí el seno está con tau y la exponencial también está con tau, sí, ¿sí? Pero todavía seguimos con el desplazamiento que no he aplicado de tau, ok. igual a t menos pi. Y al final, pues entonces ya se aplica ese desplazamiento junto con su función escalón unitario, ¿no? Entonces voy a tener un tercio, que es este tercio de aquí, Ujú, ¿sí? Una exponencial ya desplazada en lugar de tau, t menos pi, ¿sí? sí, Un seno desplazado en lugar de tau, t menos pi, sí, ¿sí? Y obviamente lo que me faltaba, que es el escalón unitario, también desplazado en t menos pi. ujú, sí, Si te fijas,
todo ese procedimiento fue para resolver una de las antitransformadas, ¿sí? Sí. Lo interesante aquí es que todas las demás son muy parecidas, ¿sí? Ok, sí, sí, de hecho. ¿No te perdiste aquí con esta de aquí? No, todo estaba bien. ¿Todo está bien? Ok. Bueno, entonces vamos con la segunda. Borro todos los circulitos. Sí se ven los circulitos, ¿verdad? Sí, de hecho también se ve el cursor. Ah, ok. Sí, pero el cursor está un poquito más tenue. Bueno, vamos a comenzar con la siguiente, que es antitransformada. Si te fijas, es el mismo denominador y tenemos una exponencial un poquito diferente. Entonces, eso va a ser, si te fijas, es el mismo, es seno, todo es igualito. Todo La es tabla. igualito, nada más el desplazamiento es en t menos 3pi. ¿Sí? Sí, Todo es igualito, nada más el desplazamiento es t menos 3pi, entonces también va a ser un tercio, la misma exponencial, pero ahora desplazada t menos 3pi, el sí. mismo seno, pero ahora desplazado t menos 3pi y la misma función escalón unitario, pero ahora desplazado t menos 3pi. O sea, el procedimiento es el mismo para esta segunda antitransformada, ¿sí? Nada más el desplazamiento era lo único que cambiaba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 es lo mismo. Bueno, vámonos a la tercera. La tercera antitransformada, aquí tengo la que dejé el desplazamiento porque en el numerador había una S, ¿no? Entonces dejé el desplazamiento en un 2, ¿sí? S más 2. Entonces, si tú te fijas ahí, aquí ya no hay desplazamiento o ya no hay exponencial en el espacio de Laplace, entonces no va a haber desplazamiento en el tiempo, ¿sí? Pero sí hay un desplazamiento en el espacio de Laplace, entonces eso significa una exponencial en el tiempo. Entonces, yo para ese desplazamiento, aquí la dejé igualita, no le trabajé nada, en este Sí, siguiente renglón, tendría la que estar dejé la S. igualita, y luego después, aquí sí, ya la trabajé, si te fijas, la cambié el S más 2 por S rayas, Sí, tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? En sí, sí, los sí. dos. Y donde S rayas, pues es igual a S más 2, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, pues eso de ahí, pues ya me va a dar una exponencial. que lo de aquí me va a dar un coseno, ¿no? Sí, y la rayas me va a dar Donde la beta vale 3 también. Beta cuadrada es igual a 9, beta vale 3, entonces es un coseno. Y como tengo el S más 2, pues tengo una exponencial, ahora sí con signo cambiado, e a la menos 2t, ¿no? Y sí, ya, ese es el resultado. Acá en el otro renglón también lo sigo manejando igual, porque necesité otro renglón para las primeras, ¿no? sí, sí, sí. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, está fácil. Está fácil, ¿verdad? Y la última, en la última tenemos que, bueno, ya había sacado el 2, el 2 de acá, ¿sí? Entonces tengo la antitransformada de 1 sobre S más 2 al cuadrado más 9, ¿no? Entonces, si tú te fijas, También es similar al anterior, ¿no? es similar, nada más que aquí va a ser un seno. Aquí ya le hice Sí, el desplazamiento. Entonces, en el desplazamiento ya puedes observar que cambié el S más 2 por S rayas y vamos a tener que es 1 sobre S rayas al cuadrado más 9, ¿no? Entonces, eso es un seno, ¿cierto? Entonces también va a vale. ser un seno, pero multiplicado por 2, por el 2 que tenemos aquí, ¿sí? Entonces aquí tengo este multiplicado por 2, y tengo una exponencial por mi desplazamiento, Sí, ¿sí? Entonces, seno de 3t por la exponencial de e a la menos 2t por 2 y el 1/3 del seno, sí, sí, sí. ¿sí? Pues ahí está el resultado ya completo. Puedes observarlo y es el mismo resultado que tiene el libro de SIL. ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí, Juan Antonio? No, 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 todo está muy claro. ¿Todo bien? Muy bien, entonces,
Hasta aquí son los ejercicios de la sección 7.5 que les resolví. Son 2 ejercicios. Si tú te fijas, son bastante ilustrativos los ejercicios y traen parte de lo que traen los otros ejercicios propuestos, ¿no? Entonces, con eso y con lo que ya viene en el libro de ejercicios resueltos, pues ya pueden darse cuenta y resolver muchos más, ¿no? De los de la tarea. Bueno, entonces, pues vamos a a, a continuar ahora con lo que es el modelado de circuitos eléctricos. Ok. Me tomo poquito agua para nada más. Tengo la garganta ya seca. Ahí va. Entonces, modelado de circuitos eléctricos. Déjame ver si este es el primero. Sí. Bueno, ¿ya llevaron circuitos o todavía no han llevado? Sí, ya llevamos circuitos eléctricos ¿En este semestre o en semestres anteriores? anteriores. ¿Y lo vieron con ecuaciones diferenciales? No. No, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo van a ver con ecuaciones diferenciales. Obviamente lo vamos a ver para una sola malla. Para más de 2 mallas, de 2 mallas en adelante, se necesita un tema que no lo tocamos acá en ecuaciones diferenciales, pero se los puedo, ya como tutoría se los puedo enseñar ahí en mi oficina, ¿no? Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos un circuito normalito, un circuito RLC, donde tenemos una resistencia R, una bobina L y un capacitor C, en el cual pues, están todos en serie, ¿sí? Y tenemos una fuente de voltaje. Aquí es indistinto el tipo de fuente que tengamos, ¿está claro? Ok. Puede ser una fuente de corriente alterna, puede ser una fuente de corriente directa, puede ser una fuente pulsada, puede ser una fuente como una diente de sierra, alguna función en específico. Ya nada más habría que sacar la transformada de esa función en específico, como ya lo hemos hecho con funciones periódicas, ¿sí? ¿Está claro? Recuerdas que les resolví la de una diente de sierra, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces cualquier tipo de fuente podemos utilizar. Y obviamente pues tenemos aquí nuestra corriente eléctrica que va a circular, va de positivo a negativo, como nos lo indica la norma, aunque en realidad los electrones viajen de negativo a positivo, ¿no? ¿Sí? Sí. Pero pues por norma va de positivo a negativo el sentido de la corriente en lo que consta ¿cómo se llama? A cómo se resuelve un circuito eléctrico. Bueno, entonces el V0 es voltaje de entrada y se mide en volts. La R es resistencia y se mide en ohms, ¿sí? Se mide en ohms. La C es capacitancia o capacitor y se mide en faradios, ¿sí? Y la L es inductor o bobina y se mide en henrios. Así como la I de T es tiempo y la I es corriente y se mide en amperios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí yo creo que todo esto lo viste en tu clase de circuitos, hasta aquí no hay nada nuevo. Dice, por la ley de los voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Se tiene que la suma de todas las diferencias de potencial en una malla es igual a cero. Esa es la ley de los voltajes de Kirchhoff. Hay 2 leyes en circuitos eléctricos de Kirchhoff. La ley de las corrientes en los nodos y la ley de los voltajes en las mallas, ¿sí? Entonces, la ley de los voltajes en las mallas nos dice que la suma de todas las caídas de tensión o voltajes
en una malla es igual a 0. Y la ley de las corrientes en los nodos dice que todas las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen del mismo nodo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa, la de las corrientes, no la vamos a ocupar para este caso, solo la de los voltajes. Entonces voy a volver a escribir el circuito y si te fijas, yo tengo una caída de potencial inicial que es mi V0, es mi voltaje inicial, y eso es igual a los voltajes o a las caídas de tensión, tanto en la resistencia, en la bobina y en el capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, por la ley de Kirchhoff, nos dice que la suma de todos es igual a 0. Entonces, si tú te fijas, los signos se oponen de los componentes RLC al signo de la fuente, a los signos de la fuente, ¿no? El más se contrapone con el más de acá, ¿no? ¿Sí? Esos más se están contraponiendo. Se están oponiendo. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, acá, el más y menos y más y menos y más y menos están en serie. Como si colocaras unas pilas en serie, ¿no? Unas baterías en serie. ¿Sí? Bueno. Entonces, podemos despejar. Ah, caray. Me equivoqué. Podemos despejar el B0. Están restando, lo podemos pasar del otro lado, sumando, y ya nos queda nuestra ecuación de esta forma. ¿Ahí estás de acuerdo? Sí. Bien. Bueno, pues el voltaje en la resistencia por ley de Ohm nos dice que es resistencia por corriente es igual al voltaje en la resistencia, ¿no? Sí. Por la caída de tensión o lo que es la ley de Ohm, un Ohm es la resistencia que opone un volt es la resistencia que opone un ohm para dejar pasar un ampere de corriente eléctrica, ¿sí? Que eso nos indica la ley de Ohm. Entonces, pues ahí tenemos que VR es R por I. ¿Ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Bien? Luego, la caída de tensión en la bobina es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Ok. Después tenemos que la caída de tensión en el capacitor es 1 entre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Ok, sí. ¿Ahí estamos de acuerdo? Bueno, pues aquí vamos a tener una ecuación íntegro diferencial, o sea, derivadas e integrales. ¿Vimos algún método para resolver una ecuación íntegro diferencial? Íntegro diferencial, no recuerdo No, haber hecho. ¿verdad? El único que vimos que lo puede resolver es transformada de Laplace. Ok. Muy bien, pues entonces regresamos y ya con nuestra transformada de Laplace lo podemos solucionar. Entonces transformamos esta ecuación íntegro diferencial y la primera transformada pues es la de la corriente y saco la R, ¿no? Como constante. Puede salir de la transformada. Acuérdate que R, L y C son constantes, pueden salir de la transformada. Sí. Luego la segunda es la transformada de la bobina. Entonces puedo sacar la L como constante y dejo la transformada de la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Y luego la última de los componentes pues es la del capacitor. ¿Sí? Entonces saco el 1 entre C como constante y dejo que la transformada de la integral de la corriente con respecto al tiempo. Y del otro lado de la igualdad, pues tengo la transformada de la fuente de voltaje, que como no sé qué es, pues la voy a llamar B0 de S, ¿no? Ese va a ser mi resultado, porque no sé qué sea. Puede ser una señal senoidal, puede ser una constante, lo que tú quieras, ¿no?
Entonces lo voy a llamar B0 de S, lo vamos a manejar en forma global, ¿está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces la transformada de el resultado de mi primer transformada es R por I de S. El de la segunda pues es L por S por I de S, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Menos L por I de 0, que es la condición inicial de la derivada, de la corriente, ¿estamos de acuerdo? Esta I de 0 es muy importante, es lo que en circuitos eléctricos se conoce como el efecto transitorio, ¿sí? Ok. ¿Sí recuerdas haber escuchado eso, el efecto transitorio en la clase de circuitos? No recuerdo que nos lo hayan mencionado. ¿No? ¿Quién No. les dio circuitos? Omar. Ah, bueno, entonces tenemos aquí después la transformada de la integral, ¿no? Entonces vamos a tener I de S entre C por S, ¿sí? Que es la de una integral. Y como ya te había mencionado antes, pues la del voltaje pues va a ser B de 0 de S, ¿sí? Ok. Aquí lo único que nos sobra es que no tiene I de S, ¿estamos de acuerdo? Sí. Es el I0 por la L. Entonces eso está restando, lo vamos a pasar del otro lado sumando acá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahorita no le hagas caso a esto que está aquí en rojo, ahorita te lo voy a explicar, ¿sí? Ok. Lo que está en azul es ya la factorización del IS, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, yo tengo R más LS más 1 sobre CS, ¿sí? Pero en mis fórmulas de antitransformadas no tengo ninguna que tenga esta forma, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es darle ese formato. Voy a multiplicar por 1 dos veces, ¿sí? Acuérdate que al multiplicar por 1 no pasa nada. Entonces, S entre S pues vale 1, ¿no? Sí. Entonces, la S del numerador la paso multiplicando, entonces va a estar multiplicando a la R, multiplicando al L y multiplicando a esta de aquí, ¿sí? ¿Está Sí. claro? Y la del denominador, la paso multiplicando aquí al BS y al L, ¿sí? Como la tengo aquí y acá, ¿sí? Está dividiendo, la paso del otro lado multiplicando, ¿sí? Sí. Bueno, también lo mismo voy a hacer con la L. Multiplico y divido por L, ¿sí? Entonces, esta L está multiplicando, la paso dividiendo aquí al voltaje y dividiendo a esta de aquí. Entonces, L entre L se va y el voltaje va a quedar dividido entre L, ¿sí? Sí. Y esta de acá está dividiendo también, pues va a pasar dividiendo a aquí, aquí se va a eliminar L con L y acá, ¿no? Entonces, eso fue para dejar el cuadrado solito, ¿sí? Y si tú te fijas, ya aplicando estas dos operaciones, pues me va a quedar de esta forma, en donde yo tengo una ecuación de un trinomio cuadrado, un trinomio al cuadrado, ¿no? No es perfecto porque no sé si sea perfecto o no, dependiendo de los valores de R, L y C. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero ya tiene la forma de algo que puedo transformar o antitransformar, ¿sí? Sí. Muy bien, pues entonces esto está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo y me queda de esta forma, ¿sí? Entonces, si tú te fijas, aquí tengo dos términos en el numerador, el B0 y el SI0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? El I0 es constante, es una constante, eso lo puedo sacar de la transformada, eso no hay bronca.
Entonces, pues yo antitransformo y la antitransformada de I de S, pues me va a dar I de T. Pues es mi corriente, ¿sí? Eso no hay bronca. Y la antitransformada de acá me va a dar el efecto transitorio. Si tú has tocado algún capacitor, si no está descargado, te va a dar toques aunque no esté conectado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces esa corriente que quedó almacenada, ese voltaje que quedó almacenado, luego lo tocas, cierras el circuito y se libera. Entonces, efectos de ese tipo suceden en los circuitos y son los efectos de transitorio que luego los reguladores son los que se encargan de atenuar para que no haya picos o sobresaltos en los aparatos eléctricos y no se dañen tan fácilmente, ¿no? Entonces, ese efecto transitorio es por ese tipo de cosas que se quedan con carga almacenada, ¿no? No sé si oíste hablar de los flybacks de las televisiones, también se quedaron supercargados. Había que descargar cuando alguien arreglaba un televisor, había que descargar el flyback, ¿sí? Porque si no, iba a ser un toque de alta tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, toda esta zona sería lo del efecto transitorio que pasan unos segundos y se atenúa. Por lo general se atenúa y se disminuye, ¿no? Y la otra zona que tenemos, que es esta de aquí, pues ya sería el resultado de la corriente estable. Ya cuando se estabiliza la corriente, esa forma va a tener de lo que resulte de esa transformada inversa. Y el resultado de las transformadas, pues va a depender de qué corriente tengamos, ¿sí? O el resultado de la corriente, perdón, depende de los valores de RL y C. Además, depende de la fuente de voltaje, si es corriente alterna, si es corriente directa, si son de corriente alterna, qué tipo de corriente alterna es, una senoidal, una diente de sierra, un tren de pulsos, una infinidad de funciones que puede haber, ¿no? Entonces, depende de todo eso, ¿sí? Y también depende de la corriente, de la I0, de las condiciones iniciales, de las cargas parásitas que todavía pudo haberse quedado por ahí dentro del circuito, ¿sí? Ok. Entonces, esta es la forma de resolverlo. No te traigo un ejercicio porque tendría que colocarte valores y no viene ninguno en el libro. Tendría que yo diseñarme uno. A lo mejor me diseño uno y se los pongo para que sepan resolverlo, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Está claro? Pero ya lo haré más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? No, pareciera que todo está bien. ¿Sí? Entonces, pues con esto ya podrías resolver un circuito eléctrico con transformada de Laplace y haciéndolo íntegro diferencial, ¿sí? Bueno, ahora, en la segunda parte de modelado, en esta segunda parte lo vamos a ver todo en función de la carga eléctrica, ¿sí? Si tú te fijas, es el mismo circuito eléctrico, son las mismas variables, todo es igualito, ¿no? Esto de aquí es igual al de la página pasada, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora vamos a meter un elemento más, que es la carga eléctrica, que es la Q de T, que está en función del tiempo también, y esta carga eléctrica se mide en coulombs, ¿sí? Eso lo debieron haber visto en... ¿Tú eres de la nueva generación ya, del nuevo dictamen o del dictamen? El magnetismo. Del nuevo dictamen, ¿verdad? Entonces debió haber una de circuito, no de circuitos, teoría electromagnética o en electricidad y magnetismo, alguna materia de ese tipo. No sé si ya has Sí, llevado alguno. ¿Sí? ¿Cuál viste? electricidad y Electricidad. magnetismo. Bueno, en electricidad y magnetismo, pues ahí podías jugar con la ley de Coulomb, ¿no? Donde dos cargas pueden repelerse o atraerse dependiendo del tipo de carga que tengas. Si son cargas iguales o positivas o negativas, se repelen, ¿no? Y cargas distintas, positiva contra negativa, se atrae. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Pues aquí también pues la carga, o sea, lo que está moviéndose dentro de la corriente es la carga. Entonces el flujo de la corriente es el flujo de la carga o de la carga eléctrica o de los electrones que viajan a través de esa corriente eléctrica, ¿sí? Entonces eso nos indica que es una derivada. O sea, la corriente eléctrica es la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿sí? Ok. Y volvemos a la misma ecuación de Kirchhoff de los voltajes, es igualita a la que teníamos y la volvemos a despejar y ya vemos que ahora, en lugar de, o sea, aquí tenemos todavía nuestra ecuación íntegro diferencial, hasta ahí no hay ningún problema, es exactamente igual que el ejercicio pasado, pero ahora voy a sustituir la corriente por la carga, ¿sí? Ok. Entonces, la corriente dijimos que era igual a la derivada de la carga. ¿Está claro? Sí. Entonces, si yo aquí tengo R por I, pues ahora voy a tener R por la derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Sí? Ujú. Si tengo L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, pues ahora voy a tener L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Si yo acá tengo 1 entre C por la integral de la corriente con respecto al tiempo, entonces la integral con la derivada se elimina, ¿no? Entonces yo voy Sí. a tener 1 entre C por la carga, ¿sí? Sí. Y obviamente del otro lado, pues el voltaje V0, que puede ser, ya dijimos, corriente directa o corriente alterna, ¿no? Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Bueno, esta ecuación ya diferencial es una ecuación diferencial de segundo orden porque la segunda derivada es la derivada mayor, ¿no? Entonces es la que está con la L. ¿Sí recuerdas qué hacíamos? ¿Despejarlo? Pues la despejábamos exactamente. Entonces si estoy multiplicando a L, la L va a pasar dividiendo a todos los demás elementos, ¿no? Entonces esta L que está multiplicando pasa dividiendo aquí a la R, aquí multiplicando a la C, pero dividiendo la carga y dividiendo al voltaje de este lado, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues aquí tengo una ecuación diferencial de segundo orden, ecuación diferencial lineal, no homogénea con coeficientes constantes, ¿sí? No homogénea por este B de 0, a menos que el B de 0 sea 0. Si es 0, Sí. entonces pues sí se convierte en homogénea. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, ¿cómo se puede resolver esa ecuación diferencial? Pues ya lo vimos, con coeficientes indeterminados se puede resolver por este método, siempre y cuando B0 debe comportarse como T a la N, E a la alfa T, seno de beta T o coseno de beta T para poderlo eliminar, ¿no? O Ujú. cualquier combinación de estos, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Este, por variación de parámetros, pues, se puede sacar Wronskiano y sacar eh, obviamente para los dos métodos hay que sacar la Y homogénea, ¿no? La Y homogénea se hace esta parte cero y se saca la Y homogénea, se sacan las raíces y se saca con eso la Y1, Y2, ¿no? Sí. Para variación de parámetros. Pues entonces, pues ahí está, es sencillo, ¿no? Con cualquiera de esos métodos se puede resolver. Y para acabarla, pues también con transformada de Laplace, ¿sí? Obviamente, pues, ya se pone un poquito más, no complicada, sino laboriosa, porque ya tenemos una segunda derivada, una derivada y una que no está derivada. En la otra, pues teníamos nada más, pues, es casi igual que el ejemplo que te resolvía en la página pasada, ¿no? Pero aquí pues tenemos dos condiciones iniciales que son y de 0 y y' de 0. Y en la otra que es y de 0, en la primera derivada. Y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, pues hay que jugar con eso, ¿sí? Y pues, nada más como una nota, dice, el resultado de la carga eléctrica será dependiente de las condiciones iniciales de la carga Q0 y Q'0, así como de los coeficientes constantes RLC y la fuente de voltaje con que se alimenten los circuitos, esto es B de 0. Lo mismo que te decía en el ejemplo anterior. Bueno, cuando tú ya resuelves esta ecuación diferencial, que por cualquier método que ya vimos la podemos resolver, recuerda que la R, la L, la C son constantes, entonces esto se hace más sencillo. O sea, sí se ve un poquito difícil, pero se hace sencillo. Cuando tú ya la resuelves, todo queda en función de la carga, te va a quedar la carga, ¿no? Entonces, para obtener la corriente, pues hay que derivarla, derivas esa carga y ya tienes la corriente otra vez, ¿sí? Ok. ¿Está claro? Ujú. Bueno, pues hasta aquí se termina la clase del día de hoy. Si no tienes más dudas, pues ya sería todo lo que veríamos. Y después, como les digo, a lo mejor les subo unos ejercicios, ¿no? Ok, Porque sí, en asesorías puedo mostrarles el otro método que es el de mallas, ya para más de una malla. ok. Entonces, esto, la siguiente clase ya quedaría solamente como repaso general, ¿no? Del curso Y luego ya y vienen los dos el exámenes. jueves es el examen, ¿no? Sí, viene el primer jueves es el examen y luego al otro miércoles sería el otro examen, el global. Ok, sí. ¿Sí? Ahí mismo se los voy a calificar, no lo vayan a borrar, no borren nada de lo que les suba, por favor. ¿Sí? Ok, Porque es la evidencia que va a tener el jefe de departamento para decir que sí se impartió el curso y que sí tienen la calificación que les voy a colocar. ¿Está claro? ok, está bien. ¿Sí? Muy bien, Juan. Entonces, si no hay más dudas, pues, pues yo creo que sería todo. Si tienen alguna duda por ahí, no duden en mandarme un correo electrónico al correo de miguel.mora@academicos.udg.mx, que es el que Sí, tenemos ahí en el curso en línea, ¿no? ujú. Sí. Bueno, pues entonces me saludas, Adán, cuando hables con él y Sí, dile también que si tiene alguna duda me contacte para alguna explicación que necesite él. sí, yo le voy a comentar eso. Profesor, creo que el día del examen, bueno, igual si no lo puedo cambiar, solamente que creo que ese día es el que se supone que tengo que ir a que me quiten los puntos de la herida. Ah, ya dije, si tienes otra clase, no, ¿eh? No, 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 clase no. ¿Cuál examen es? ¿El, Eh, el, el de no, transformada o el global? el día de los puntos de la herida es el próximo jueves, ¿verdad? Sí, el primero, el global no, el de transformada. El de transformada. Pues si quieren lo podemos manejar que es el viernes, pero ustedes díganme que los dos estén al mismo tiempo y en un horario que puedan los dos. Ok, Ponte de acuerdo con él, que al cabo yo, como no voy a estar, yo nada más se lo subo en ese horario y les voy a dar alrededor de 3 horas para que lo resuelvan y lo puedan imprimir y me lo manden, ¿sí? ok. Bueno, no imprimirle, que puedan sacar foto, más bien, Sí, ¿sí? escanearlo otra vez. Escanearlo. Sí, con el celular nada más traten de que sea bien enfocada para que yo no le batalle al ver lo que estoy leyendo. Y sobre todo, si tienen escáner, pues mejor escaneenlo. Si tienen un escáner es más fácil. ¿Sí? Así Ok, en un JPG no hay ningún problema. Si son varias hojas, me suben varios JPGs, no importa. Las hojas que sean, me suben todas las hojas que tengan. Y a ok, todas las hojas pónganle su nombre. ok, ok. ¿Sí? A todas las hojas pónganle su nombre. ¿Como marca de Entonces, agua tarea? no, nada más en la parte de arriba. Ok, ok, está En la bien. parte de arriba, no, ahí no es necesario como marca de agua, nada más en la parte de arriba para que sepan porque en algún momento se van a imprimir y para que quede la evidencia que son de ustedes, ¿no? Ok, sí. Porque por lo general va a ser más de una. Bueno, entonces, pónganse de acuerdo ustedes dos y me dicen si quieres que sea el viernes lo hacemos, me dicen en Ok, qué horario, ya se lo subo en ese horario. Igual el del miércoles. Lo más que lo puedo atrasar el del miércoles es al jueves también, el de la siguiente semana, sí. el del global. ¿Por qué?
porque lo tengo que calificar y tengo que subirles calificaciones. Yo tengo hasta el viernes para subirles calificación. Sí, está bien. ¿Sí? Y súbanme todas las tareas también, las que falten. Sí, sí, sí. Había unas en equipo, recuerden, pues haga cada quien su parte, repártanselo y suban, si quieren, en dos partes, las que sean en equipo y las que sean individuales, pues hagan las individuales, pero que también las pueden, se las pueden, no digamos copiar, sino pasar para que nada más que cada quien suba la suya. Eso es lo Sí, sí, importante. de Porque hecho el chiste de las matemáticas es que aprendes haciendo ejercicios, ¿sí? uh-huh. ¿Alguna otra duda que tengas? No, es todo. Entonces ponte de acuerdo con Adán y me avisan, mándenme un correo y me dicen jueves a tal hora, ¿sí? Ok, sí, está bien. O viernes a tal hora. Y luego el otro, pues, podría ser el miércoles también, que los dos puedan, en un horario que los dos puedan. Y miércoles o jueves, a más tardar jueves, y si es jueves que sea por la mañana. Yo preferiría que Okay. fuera miércoles por la tarde, para tener yo más chance de calificarles. Sí, está bien. Hoy en la tarde hablo con Adán sobre eso y ya hoy mismo le enviamos el correo, yo creo. Sí. ¿De qué hora a qué horas trabaja, Adán? Es que tiene horario saltado, a veces es en la mañana, a veces en la tarde y a veces en la noche. Ok, Pero, no, pues entonces está más difícil. uh-huh. Muy bien. Bueno, pues entonces habla con él, ponte de acuerdo para los dos horarios de los dos exámenes. Por lo Okay. pronto para el del primer examen. Ya después nos ponemos de acuerdo para el otro. Está ¿Sí? bien, sí. ¿Me pueden decir un día antes del examen? Desde el miércoles, cuando tengamos la sesión esta de dudas, Uh-huh. desde ahí me puedes decir, ¿sabes qué? En tal horario puede quedar el examen. Y tal Ok, día. está ¿Sí? bien. Bueno, pues que estés muy bien. Estás allá Gracias. en tu tierra, ¿verdad? No, estoy aquí en Lagos, no me fui por la contingencia. Ah, ¿no te fuiste? ¿Te quedaste en Lagos? Sí, ¿Por qué no porque te fuiste? Tuvieras que... por la contingencia y además como todavía no era seguro que todo el semestre se fuera a hacer presencial o no, pues me salía muy caro irme para que luego me hicieran regresar, así que por si acaso me quedé. No, pues ahorita ya todo el semestre es en línea, ¿eh? Sí, 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 ahorita Y, ya sé, pero y pues ahorita ya no hay vuelos y cosas así. vamos a regresar hasta el 7 ¿de De qué? septiembre. De septiembre, creo. Ya Sí, clases ustedes al siguiente semestre. Entonces, pues si puedes aprovechar los vuelos baratos, aprovechalos y si no, también quédate en tu casa para que no te vayas a enfermar. Más vale. luego con la operación mucho menos. Eso sí, bueno, pues cuídate mucho, Juan Antonio. Gracias igualmente, profesor. Hasta luego, buen día. Hasta luego igualmente.